Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentran. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ildefonso Avilés y en el episodio de hoy tengo a Alfredo Lozano. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Aquí listo para compartir información a todos. Perfecto, pues mira, en este episodio vamos a hacer la parte 2 de un contenido anterior que se llama El sueño americano, la guía para abrir tu primer negocio en Estados Unidos. Y en este episodio vamos a tocar temas un poquito más detallados de lo que vimos en la primera parte. Si te perdiste la primera parte, si no la has escuchado, no la has visto todavía, te recomiendo que vayas a verla porque esta va a ser la continuidad de esa primera parte. Ahora, para empezar, Alfredo, para empezar y empezar con el contenido de valor, primer pregunta, ¿cuál es la mejor manera de protegerse legalmente cuando un empresario o un extranjero quiere emprender en los Estados Unidos? El primer paso definitivamente es registrar tu negocio, ¿verdad? Contratar un abogado corporativo para que el abogado cumple con la ley corporativa. Si vienen con socios, aunque sea tu hermano, tu cuñado, tu amigo, van a ser socios. En Estados Unidos es muy común de lo que le dicen partnership agreement, pero desafortunadamente es un paso extra que tienes que hacer arriba de la parte corporativa y mucha gente no lo hace. Y yo recomiendo que sí lo hagan, por favor, hagan el Partnership Agreement. Un ejemplo muy bueno es, oye, ¿qué pasa si yo y mi hermano empezamos o yo y mi socio empezamos el negocio, nos va bien el primer año y después él muere o yo muero? ¿Con quién se queda el negocio, verdad? El Partnership Agreement habla de todos esos detalles. Ese es punto uno. Número dos, obtener las licencias y permisos necesarios para tu industria, saber cuáles son, ¿verdad? Y obtenerlos desde el principio. Y también, número tres, tener esos contratos, crear los contratos legales que vas a necesitar para poder operar tu negocio de día a día. ¿Qué tipo de contratos, hablando en el punto 3, qué tipo de contratos legales estamos hablando? ¿Pudieras mencionar algunos para que quede claro a la gente que nos está escuchando? Sí, cómo no. Muy simple, un contrato de compra y venta. Vamos a decir que el empresario quiere vender, no sé, tractores, ¿verdad? La venta de ese tractor tiene que tener un contrato. El contrato va a decir, oye, es nuevo, te lo vendo con estos beneficios, tiene garantía, no tiene garantía. Hay algo escrito exactamente diciendo cuál es la obligación, ¿verdad?, de cada parte del contrato. En ciertos otros negocios, por ejemplo, un restaurante, no es de que le vendas el plato y de comida a alguien y dices, oye, firma un contrato que te estoy vendiendo esta comida, ¿verdad? Pero en ciertas industrias es importante de tener esos contratos listos. Ok, mencionaste 3 aspectos legales de los empresarios para poder protegerse. ¿Puedes resumir los 3? ¿El primero cuál fue? El primero es la parte corporativa, es cumplir con la parte corporativa, tener eso listo. La segunda es solicitar y obtener los permisos necesarios para tu industria. Y la Ok, tercera es los contratos. ok, perfecto. De hecho, en la primera parte de este episodio mencionaste que para obtener la visa correcta para hacer negocios en Estados Unidos es necesario demostrar que el negocio o la inversión que se vaya a realizar tenga que ser viable, tenga que obviamente pagar impuestos y que vaya a dar empleo en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué tipo de documentos o pruebas estamos hablando que cumpla con todos estos requisitos? Hay 3, 4 documentos ahí, digo, hay muchos, pero yo creo que los documentos principales es el plan de negocio. Para cualquier visa de inversionista y también la L, el oficial va a querer quiere ver un plan de negocio, número uno. Número dos, tu currículo. Tu currículo tiene que dar con el plan de negocio y lo que vas a hacer en los Estados Unidos. Entonces, si en México fuiste ingeniero o en Colombia, donde estés, fuiste ingeniero y vas a abrir un negocio, nada que ver con tu carrera, tu licenciatura, pero tienes experiencia manejando negocios, vamos a enfocarnos en esa parte, ¿verdad? Que tu
currículo exprese esa parte que puedes manejar este negocio. Y el tercer punto o el tercer documento sería la carta del abogado que nosotros vamos a brindar al oficial de migración, de explicar quién eres, cuál es el negocio, por qué calificas, cuál fue la inversión, qué dice la ley, cómo se vamos a interpretar la ley a tu favor y por qué tienes que tener esta visa lo más pronto posible. Y hablando de invertir en Estados Unidos, ¿cuáles son las mejores prácticas para garantizar que los fondos de inversión que se van a usar son los adecuados para obtener la visa de un inversionista? Bueno, para garantizar sería un poco difícil, ¿verdad? Pero para poder demostrarles al gobierno que te otorguen la visa, sería el regreso al plan de negocio, que debe también incluir lo que le decimos un marketing plan y un budgeting plan. ¿Cuánto vas a gastar? ¿En qué lo vas a gastar? ¿Cómo va a ser tu primer año, tu segundo año, tercer año? Y para inmigración, para el gobierno americano, lo que ellos quieren ver es cuánto ya invertiste. Déjame regresar un poco, quiero explicar esto bien. La única manera que el gobierno te va a otorgar la visa de inversionista es el dinero ya tiene que estar a riesgo. No es de que tengas los $100,000, $200,000 en una cuenta de banco, vienes a Estados Unidos y dices, oye, dame la visa. No. Inmigración quiere ver que ya invertiste ese dinero, que ese dinero ya está a riesgo. Ahora sí les podemos pedir la visa al consulado. Háblame un poquito más del plan de negocio. ¿Cuáles son los puntos más importantes o más relevantes que ese plan de negocio debe tener o que migración se fija más en ellos? Inmigración se va a fijar mucho en el crecimiento del negocio y cuánta gente vas a contratar. Si va a ser en el primer año, segundo año, tercer año, y en qué momento ese negocio va a ser rentable. Sabemos que a veces un negocio puede correr 6 meses, un año y no ser rentable, ¿verdad? O a veces más. Pero inmigración va a querer ver en qué punto este negocio te va a dejar suficiente para sobrevivir con esta visa viviendo en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el tiempo mínimo y cuál es el tiempo máximo de esa proyección de negocio? Migración se fija en los primeros, que el plan de negocio dure hasta los 2 años o 3 años. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo? Sí, ahorita inmigración está pidiendo un plan de negocios de 5 años y normalmente lo que ellos quieren ver es que entre el año 2 y 3 ya es rentable. Y migración también se fija en el tiempo de operación que la empresa tiene en el país de origen, o eso es punto y aparte. Eso es punto y aparte. Es punto y aparte. Sí. Ok. Ok. Se fijan solamente en el tiempo de operación en Estados Unidos para adelante. Sí, esto en particular para la visa inversionista. Ahora, en el último episodio platicamos de la visa L, la de multinacionales. Ahí sí se van a fijar de la otra empresa, de la matriz, ¿verdad? Ok, perfecto. Y ahorita mencionaste que algo muy importante en el plan de negocios es cuántos empleos, cuántos empleos va a dar, ¿no? A corto, mediano o a largo plazo. Ahora, suponiendo que el inversionista o el empresario ya tiene la visa en sus manos y ya tiene el capital ya tiene el capital para invertirlo, ¿no? Y Sí. está a punto de empezar operaciones. ¿Cómo puede este nuevo inversionista o este nuevo empresario contratar a sus primeros trabajadores y cuáles son los requisitos legales para hacerlo correctamente? Ok. Esa es una pregunta poquito dirigida a un abogado laboral, pero por la parte inmigratoria tienes que tener la empresa y tienes que tener la parte corporativa y lo que le dicen aquí el Tax ID number. Tienes que tener un como seguro social o un número para la empresa porque cuando contratas a gente en los Estados Unidos, le tienes que rebajar impuestos, seguro social, Medicare, ciertos beneficios que van a recibir. Ese número que corresponde
a tu empresa, ese es el número que vas a registrar con Hacienda, con el IRS, ¿verdad? Con Social Security Administration, ¿verdad? Con Texas, con el estado. Entonces, hay diferentes agencias donde tienes que hacer reportes para estos empleados. Lo más común que hacen muchos empresarios es contratas una empresa que se encargan del payroll, los sueldos, de hacer todos esos trámites y tú nomás le dices, para Juan o para persona que contraté, les voy a pagar, no sé, 15, $20 la hora, es lo que le estoy pagando, y esta semana trabajó 40 horas y ellos se encargan de hacer todas las calculaciones y les pagan el monto que corresponde al empleado. ¿Y qué pasaría si el plan de negocios que fue bien planeado, bien diseñado y dice cierta cantidad de empleados a trabajar, a contratar en cierto tiempo, pero si en la realidad esas contrataciones no se cumplen, ya sea para menos o ya sea para más, ¿existe alguna consecuencia? Lo van a revisar, entonces la visa de inversionista el día de hoy, esto puede cambiar en el futuro, la están otorgando por 4 años. Entonces, ya cuando vamos a renovar, hay el 15-20% de probabilidad que el oficial de inmigración se fije en eso para decir, a ver, ¿cumpliste con tu plan de negocio? Mm. Dijiste que ibas a tener 15 empleados y ahorita veo que tienes 13 o 12 o 10. Te vayan a castigar porque no hiciste exactamente lo que dijo el plan de negocios, no lo he visto en los 20 años que ha hecho estas visas. Entonces, lo mejor es no poner un número muy alto, ser mucho más conservativo con tus números para que cuando si sucede y no puedes llegar o cumplir, estás más o menos en la meta que dijiste, ¿verdad? O sea, es mejor quedarse corto en el plan de negocios y superar en la realidad que al Así revés, es, ¿verdad? así es. Ok, perfecto. Entonces, si el plan de negocio dice contratar a 10 trabajadores y si el empresario le va tan bien que contrata 20, absolutamente nada hay que preocuparse. De nada, le fue bien. Al contrario. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Alfredo, siguiente pregunta. El empresario cuando opera en su país de origen, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Y tiene éxito hasta cierto punto, pero cuando decide emprender en otro país, en este caso en Estados Unidos, pues prácticamente el empresario empieza desde cero, ¿no? Y me refiero a sin contactos o muy poquitos contactos. ¿Qué recomendaciones le darías tú a ese empresario para que este empresario pueda ir construyendo una red de contactos que le pueda servir en el futuro para su empresa? Bueno, yo creo que es la misma palabra que se usa en los Estados Unidos y en otros países latinos, ¿verdad? Networking, ¿verdad? Networking, sí. El networking es conocer tu industria, quién está en esa industria, ¿verdad? ¿Quién va a ser tu competencia? ¿Quién va a ser los que te van a vender el producto o algo que ver con tu negocio, ¿verdad? Es hacer networking, aprender sobre las costumbres de ese negocio en este país, la cultura empresarial y las prácticas específicas del sector en que deseas establecerte. Asistir a los eventos de networking. am, las cámaras de comercio son muy buenas también. Aquí tenemos, y yo sé que en muchos países latinos hay muchas cámaras de comercio. Aquí también existen. A veces hay cámaras de comercio específicamente para esa industria. Es meterte en esa cámara de comercio para que conozcas. Y yo creo que la base de todo es conocer qué es lo que quiere el cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? Que podría ser muy diferente a lo que esperabas porque lo vistes en tu país. Entonces, estás entrando en un país nuevo con diferentes maneras de pensar, de productos, de servicios. Entonces, es entender qué es lo que quiere tu mercado. ¿Y te ha tocado conocer empresarios que tú les ayudas con la tramitología de la visa y todos los requisitos legales y que en este tema de los contactos o del networking se le pueda dificultar a tal grado que el negocio no prospere? O al revés también, ¿te ha tocado conocer empresarios
que se le facilite la parte de hacer amigos, de establecer relaciones comerciales y que su negocio pueda prosperar positivamente? La verdad, sí. Sí, he tenido varios clientes que le ha ido muy bien. Y no nomás por networking, por conocer su industria, pero también son empresarios con el mindset de que ellos tienen que estar presentes, le tengo que echar ganas, ¿verdad? El primer año, 2 años, 3 años para un negocio nuevo es importante que el dueño esté involucrado. Y ya después creces con gerencia, con gerentes y va creciendo y puedes delegar mucho, pero yo creo que es importante, especialmente para esos empresarios que vienen de otros países, donde ya están a un nivel muy alto, que no están involucrados de día a día en su negocio, en su país, ahora están empezando de cero con un nuevo negocio en los Estados Unidos. Yo creo que es importante que estén bien involucrados en el primer año. Y lo bueno es con la visa de inversionista o también la L, si quieren traer un gerente, un vendedor de su país, de su empresa, lo podemos traer también. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Entonces lo que entiendo es que una recomendación inicial sería que prácticamente es un emprendimiento desde cero y que tienen que estar ahí para conocer su negocio y tener la sensibilidad de su negocio en otro país, ¿verdad? Sí, tener la sensibilidad porque es un mercado nuevo, ¿verdad? Y aunque contrates todos los americanos que ya tienen la sensibilidad, que a lo mejor que ya están en la industria, tienes que tener esa comunicación, qué está trabajando, qué no está trabajando, qué se está vendiendo, dónde estamos batallando, por qué no están llegando las órdenes, por qué se están tardando. Y eso, dependiendo del empresario, lo puede ser en 6 meses, un año o 3 años. Muy bien, Alfredo. Ya para terminar este episodio, últimas dos preguntas. En la parte número 1 a este episodio que estamos grabando, comentaste y comentamos mucho sobre los errores que comete ese inversionista o ese empresario antes o durante su proceso para adquirir la visa, ¿no? Platicamos ya mucho de esos errores, pero ahora háblame cuando el empresario ya tiene autorizada su visa, que ya tiene su visa en sus manos. Platícame cuáles son los errores más comunes o cuáles son los errores que cometen esos empresarios al momento de ya casi operar su empresa en Estados Unidos. Sí, yo creo que de operar y empezar, no entender el proceso, bueno, perdón, no saber qué documentación van a necesitar, especialmente la parte fiscal, ¿verdad? Las ventas, los impuestos, qué impuestos tienen que detener, sales tax, ¿verdad? Hay diferentes impuestos estatales de la ciudad, federales, entender todo esa gama de cuáles impuestos que tengo que detener, tener y obtener la documentación correcta para que al fin del año puedes presentarlo a tu contador y el contador puede hacer su trabajo de hacer los impuestos federales, ¿verdad? Si estás en California o en otros estados donde hay estatal, entonces sería la parte federal y la parte estatal de impuestos. Ese sería un error que veo que ya cuando empiecen que no están conscientes de la documentación. La otra parte sería cuotas por pagar a un gobierno estatal o local que lo tienes que hacer cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Una licencia que tienes que renovar la licencia, por ejemplo, cada año, o un impuesto a nivel local o estatal que lo tienes que pagar cada año o cada 6 meses, que no se den cuenta de esos temas y de repente a los 3, 4 años llega el gobierno estatal, local o federal y dice, oye, tienes una multa porque ahora no pagaste todo esto los últimos 3, 4 años. Ok, perfecto. Sí, de hecho, tú eres un abogado que te he escuchado mucho que la estrategia no solamente es una estrategia legal, sino es una estrategia integral que incluye lo fiscal, lo financiero, hasta lo familiar, ¿no? Y lo que estoy entendiendo de tu respuesta es que es bueno preparar la estrategia legal que conlleva para sacar la visa, pero también incluye la estrategia de operaciones de la empresa, que incluye lo fiscal, lo de los trabajadores y todo eso, ¿no? Sí. Muy bien, Alfredo. Entonces, ya para acabar, ya última pregunta para terminar. En base a todo lo que hemos platicado en este episodio,
¿hay alguna recomendación, un consejo o dos consejos finales que le darías a este empresario que tiene ese sueño de emprender su empresa en Estados Unidos? Eh, yo creo que lo más importante es consultar, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar porque mi primo, porque mi tío, porque a alguien ya le fue bien, ya tienen su empresa corriendo, ¿verdad? Ya la empezaron y empiezan a agarrar consejos, que digo, es bueno, pero yo creo que más importante es contratar esos profesionistas y dile, oye, ¿sabes qué? Este es mi plan. A ver, búscame en mi plan dónde no veo las partes peligrosas, ¿verdad? Dónde me falta ver lo que le dicen the red flags. Estoy en mi caja, sácame la caja, enséñame otras partes del plan que no estoy viendo en este momento. Muy bien, Alfredo, pues te agradezco tu tiempo y tu conocimiento en este episodio. Para los que no vieron la primera parte es El sueño americano, guía para abrir tu primer negocio en los Estados Unidos, y esta que acaba de ver es la segunda parte. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.